Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Joel Rojas, soy miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. En esta oportunidad hemos coordinado una serie de entrevistas para poder conocer de más cerca la obra de los filósofos peruanos. En esta oportunidad hemos invitado a Víctor Masi Huaycucho. Él es profesor principal en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, es investigador en epistemología y metodología de la investigación en posgrado. Es licenciado en educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Asimismo es magíster y doctor por esta misma casa de estudios. Buenas tardes, profesor Víctor Masi. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes con todos ustedes. Un gusto estar acá en las entrevistas de la Sociedad Peruana de Filosofía. De acuerdo, profesor. Además, Víctor ha realizado diversas publicaciones. Tenemos presentación de Juan Yumpa del año 1994. También Mito y Racionalidad en el manuscrito quechua de Huarochirí en 1995, escrito junto a Alberto Ángeles Macavilca. También Epistemología, Selección de Lecturas del año 2007. También tenemos una experiencia alternativa en la educación peruana, los Centros Escolares Obreros de Morococha, publicada en el 2007. También tenemos Víctor Masi Trujillo, la poesía de clase del 2012, que es el papá del profesor Víctor. Y por último, tenemos Incas y filósofos, posturas y teorías, estudio de fuentes y reinterpretación, publicado el año 2016. Bueno, profesor Víctor, entonces vamos a proseguir o iniciar esta entrevista. Yo quisiera consultarte sobre tu formación académica, ¿no? Sabemos que tú tienes una relación muy estrecha con la Universidad Cantuta, que es la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. También ha conocido a Walter Peñalosa y usted también, digamos que ahora dicta unos cursos de posgrado sobre epistemología. Primero cuéntanos su vinculación con esta casa de estudios y también su relación que tuvo con este filósofo Walter Peñalosa. Bueno, un honor, Joel, estar contigo en esta entrevista, saludando al público asistente. En realidad, mi formación académica viene a la Universidad de La Cantuta desde colegio, ¿no? La secundaria, el pregrado, el posgrado, ¿no? Todo lo hice en La Cantuta, ¿no? Y mi vinculación a la filosofía es por mi especialización, ¿no? Educación en filosofía, ¿no? Desde ahí vengo cultivando ya esta especialidad, ¿no? En la medida que me permite, ¿no? Pensar los problemas peruanos y a partir de ese pensamiento de los problemas peruanos, sobre todo en la parte histórica, no me apertura, ¿no? Un debate, una proyección, ¿no? Dentro de lo que nosotros llamamos el rescate del pensamiento original. En la Cantuta he tenido buenos maestros, ¿no? Filosofía en la Cantuta ha sido una de las carreras más atacadas, visto como una cosa así oscura, ¿no? De gente, de personajes, eso. Pero he tenido la suerte de tener buenos maestros, ¿no? Claro que el doctor Peñalosa no me enseñó porque él estaba en Venezuela, en otra universidad en Zulia, pero cuando regresó al Perú cultivamos una amistad muy estrecha, ¿no? Y en cierta medida, ¿no? El magisterio de Peñalosa es aleccionador. ¿Por qué razón? Porque nunca imponía ideas, sino solamente trazaba rutas, trazaba conversaciones para ver los argumentos filosóficos de fondo, no lo superficial. Quizás en esa medida, ¿no? El aporte de Peñalosa ha sido muy fundamental. Pero antes de Peñalosa hay otros maestros, ¿no? Inclusive Magdalena Bechler fue mi profesora, ¿no? Trabajaba en San Marcos y trabajaba en La Cantuta, ¿no? José Carlos Bayón también, ¿no? Fue profesor en San Marcos y también fue mi profesor acá en La Cantuta, ¿no? En fin, ¿no? Marañón, Oscar Marañón. Es decir, había siempre un vínculo entre La Cantuta y San Marcos, ¿no? Y es lo que siempre me ha motivado, ¿no? A ir siempre a la filosofía, ¿no? Porque con los maestros que uno tiene, siempre, ¿no? Lanza siempre una proyección de la personalidad, pero también de sus ideas, ¿no? También tuve otros maestros, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿No? Una de ellas fue Nilda Atanasio, muy rigurosa, ¿no? Muy estricta, pero en cierta medida ayudó al rigor, ¿no? Porque siempre hay este problema del rigor en el pensamiento, ¿no? A todos estos maestros que nos han formado,
siempre uno tiene un nivel de agradecimiento porque somos parte de ellos, ¿no? O sea, un pedazo de la personalidad, el conocimiento de ellos está en nosotros, ¿no? Por eso que en realidad a mí me ha motivado la filosofía desde el primer momento, ¿no? Ya desde niño, ¿no? Entonces, en la universidad he tenido la oportunidad de seguir, ¿no? De avanzar y por mi propia cuenta también, ¿no? Investigar, leer. O sea, no solamente me contentaba con las clases, sino esos famosos cafés fuera después de las clases, ¿no? Que hacíamos, conversábamos el tema de la clase, pero ya en otro nivel, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Configura una carga, ¿no? De cuando uno va entrando a un tópico que le es útil, pero también le es necesario para pensar y para respirar. Gracias, profesor, por su respuesta. Cuéntanos un poco cómo usted llega a los estudios sobre el pensamiento autóctono, ¿no? Aquí en el Perú hay ya diferentes vertientes sobre estas investigaciones, ¿no? Y sobre todo parten de la crítica a la historia de las ideas, ¿no? Sobre todo a la- al estudio de Augusto Salazar Bondy. Entonces, ¿cómo usted llega desde sus estudios iniciales en la Universidad de Enrique de Guzmán y Valle y también su vinculación con la Universidad Nacional de San Marcos, cómo se relaciona con estas investigaciones y cómo a partir de eso ya tiene una propuesta, ¿no? En esta época? Bueno, Joel, acá hay dos anécdotas que contar, ¿no? Yo estaba más metido en el estudio del movimiento obrero. O sea, mi pasión era el movimiento obrero, ¿no? Y hice investigaciones el año 90 sobre Morococha, donde nació mi padre, pero ahí hay una experiencia interesante en educación, ¿no? De un pensador marxista. Los primeros marxistas en educación no estuvieron en las escuelas de Lima, sino en Junín, en Morococha. Y un vínculo entre Mariátegui y los obreros de Morococha y familiares que trabajaron ahí me permitió establecer un descubrimiento, ¿no? Hasta ahí iba bien con el movimiento obrero, ¿no? Hasta que fui al cuarto Congreso Nacional de Filosofía que se hizo en Arequipa, ¿no? Estaba joven, recién había entrado a la Universidad Nacional de Educación como docente, ¿no? Y me topé con un caso, ¿no? Jesús Mosterín, un famoso filósofo español que ya falleció, en plena reunión, ¿no? De Congreso, empezó a decir que los peruanos necesitamos de los españoles porque los peruanos éramos pues casi analfabetos en todo, ¿no? Y necesitamos de ellos porque ellos nos han dado la ciencia, la filosofía, el arte, ¿no? Y que sin los españoles no fuéramos nada. Es un poco me incomodó, ¿no? Pero al momento que yo estuve con él, ¿no? Y nos saludamos, le dije, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. En primer lugar, Francisco Pizarro no sabía leer. ¿Y de dónde me sacan ustedes que España trajo la cultura si no había? Y además, muchos españoles solamente sabían contar del 1 al 100, pero acá contaban más. Y un poco que se incomodó y me dijo, bueno, pues si tienes esas ideas, ¿por qué no lo escribes? Me dijo, ¿no? Y un poco que me remeció esto, ¿no? Escríbelo, no me lo hables, ¿no? Y justo en esa semana hubo un debate intenso entre David Sobrevilla, ¿no? Y, bueno, no recuerdo ahorita, ¿no? Chávez, no. Bueno, un docente de San Marcos también, ¿no? Discutieron sobre la racionalidad andina, ¿no? Y yo estaba en primera fila, ¿no? Yo siempre he sido hincha de David Sobrevilla. Y Antonio Peña Cabrera, el otro oponente, el profesor David Sobrevilla, habló de la racionalidad, ¿no? Y lo hizo con tan fundamento que me quedé impresionado, ¿no? El ídolo que yo tenía, ¿no? Que siempre ha estado arriba, de repente era, en sus argumentos, era rechazado por otro argumento más potente. Pues eso me motivó a entrar al estudio del mundo andino, ¿no? Y justo cuando en ese debate se habló de un personaje argentino, Rodolfo Kusch, ¿no? Y que Rodolfo Kusch había entrado ya antes que todos nosotros en este campo. Entonces la intriga llegó a tal punto que, bueno, yo estaba estudiando Mamán Poma de Ayala y me encontré con un filósofo, Juan Yumpa, ¿no? Y ahí Mamán Poma dice, no filósofo, no dice pensador. Yuya, por ejemplo, que es el término más adecuado, o Jamuta, ¿no? Ahí dice filósofo. Y me quedo sorprendido. Entonces hice un pequeño ensayo, me acuerdo, ¿no? Y lo saqué en un librito, ¿no? De pocas páginas y lo llevé al quinto Congreso de Filosofía que se hizo en la Universidad de Lima y se le obsequié al doctor David Sobrevilla. Dijo, me felicitó y ahí en pleno evento me dijo, acá hay un texto que habla sobre el pensamiento nuestro, que esto, que lo otro.
pero después escribió un artículo diciendo que de lo de Juan Yumpa, bueno, eso no tenía ningún valor, ¿no? Porque aquí no habían filósofos, ¿no? Y ahí comenzó, ¿no?, mi ánimo por investigar a este pensador. Pero investigando a este pensador descubrí que no era el único, había más. Entonces ya se extendió. Y la otra anécdota es en la casa de retiro, donde la doctora María Luisa Rivara, que era presidenta de la Sociedad Peruana de Filosofía, nos invitó a varios investigadores del tema, ¿no? Porque ella también investigaba el tema. Y era tan amable que a veces nos rendía la vuelta, ¿no? Y en esa conversación invitó a varios filósofos, ¿no?, a favor y en contra. De ellos puse el libro porque había publicado. Y un filósofo me dijo que eso no servía, ¿no? Es una tontería perder el tiempo. ¿Para qué vamos a investigar eso, no? Sigamos con Europa, ¿no? Y lo último, la moda de Europa tiene que estar acá en el Perú, ¿no? Porque nosotros nos sentimos más criollos. Y eso que llaman andinos no tienen racionalidad, no tienen nada, no apenas saben balbucear algunos conceptos. Ese fue el segundo motivo en que dije, no, a partir de este momento tengo que hacer una tesis sobre este tema. Y eso ocurrió en 1995, 96. A partir de ese año empecé a investigar, a comprar crónicas. Tenía crónicas, pero empecé a comprar crónicas, estudios, a conversar con gente que estaba en el tema, ¿no? En fin, ahí me topé con Gustavo Flores, que lo pana, un gran amigo, y con Gustavo, ¿no? Empezamos, ¿no?, a hacer, ¿no?, un vínculo de ideas. Ahí descubrí que yo no era el único que pensaba, sino antes que yo, habían también investigadores sobre el tema. Y después de yo supongo que habrán muchos, ¿no? ¿Por qué razón? El tema llama, ¿no? Lo que yo he hecho es solamente poner los puntos cardinales del tema. Es decir, no es anacrónico porque filosofía en el Perú hay desde que llegaron los españoles, ¿no? Ahora, hay dos vertientes, ¿no? La comparativa o la de sentido estricto. Si es la de sentido estricto, tiene razón David Sobrevilla en decir que es impropio llamarle filosofía, ¿no? Pero no por caer en el anacronismo, hay cronistas que han hablado de filósofos. Garcilaso de la Vega habla de filósofos. Román Poma habla de filósofos. Martín de Murúa, religioso mercedario, habla de filósofos. Es decir, uno va descubriendo que después hay cronistas que empiezan a hacer la comparación. Claro que no son de acuerdo al tópico europeo, pero comparativamente se podría hablar que son o tienen la misma función, una función similar a lo que llamamos filósofos. De ahí es donde comienza mi inquietud a formular estos temas, ¿no? Y estos temas, en realidad, estuve en Argentina hace 2 años con Pablo Agustín, un gran amigo mío, ¿no?, y con Carlos Cuyén, Gina Picotti, ¿no?, y recientemente fallecido padre de Juan Carlos Escanone, ¿no? Y ahí también descubrí, ¿no?, que los argentinos tienen una profusión, una inclinación al pensamiento andino, y por la influencia de Rodolfo Cus. Qué tan importante había sido Rodolfo Cus, que cuando estuvo acá en Lima nadie le hizo caso. No, nadie creía que Cus estaba hablando, ¿no?, cosas que no tenían sentido. Y es curioso, ¿no? Cuando estuve en la Argentina pude comprobar, ¿no? Matías Ahumada, un gran amigo, me introdujo al estudio de Cus, pero esto ya David Sobrevilla me había retado, ¿no?, en un escrito que él tiene, ¿no?, me dijo, ese es un filósofo individual, ¿no? ¿Para qué, no? Ya lo escribió Cus, tú no has descubierto nada, ¿no? Entonces eso un poco me hizo entrar al tema, y para contestarle al doctor Sobrevilla hay que leer, hay que investigar, hay que estar premunidos de investigación. No se puede opinar si uno no investiga, ¿no? Entonces eso es lo que ha motivado yo que yo entre a este tema, ¿no?, cambiando mis expectativas, porque estaba en el mundo de la epistemología, en el mundo del movimiento obrero, el pensamiento, pero ahora estoy sumido en este tema que me trae más satisfacciones, en el sentido de que no, ya no soy el único, ¿no? Cuando yo presenté Juan Yumpa, el año 94, perdón, el año 95, un congreso de filosofía de la Universidad de Lima, 95-96, yo era lo único, ¿no? O sea, casi todos me decían, no, inclusive mi amiga la doctora Rivera me dijo, pero hijo, eso no es, me dice, ¿no? Entonces yo siempre le decía, pero doctora Rivera, acá hay un filósofo, pues Garcilaso dice eso. Sí, pero hay que aplicar el sentido estricto, que mira, Heidegger dice esto y hay que seguir a Heidegger. Bueno, ¿no? Pero después de eso, poquito a poquito, porque yo descubrí a Gustavo Flores, a Víctor Díaz Guzmán, empecé a descubrir otros filósofos que pensaban como yo, pero donde vino ya la confirmación fue en esa enciclopedia que Enrique Dussel en México sacó con otros 2 autores, ¿no? La historia del movimiento filosófico latinoamericano. Y lo que yo había escrito sin leer a Dussel aparece reflejado ahí, ¿no? Entonces, un poco que me sorprendí, dije, entonces no estoy equivocado.
De todo lo que me dicen, no estoy equivocado, porque hay personas que también no tienen los mismos puntos de vista que yo he mostrado antes de conocer. Porque yo no he leído a Cus. Y una vez Francisco Carrillo Espejo, que en paz descanse, gran amigo de mi padre y gran amigo mío, me obsequió el libro de la filosofía nahual, ¿no? Y yo no lo leí, dije, si lo leo, voy a estar premonido del marco teórico de León Portillo. Mejor termino de escribir el libro y leo a León Portillo. Eso hice, ¿eh? O sea, preferí no tener ese tipo de aparato crítico porque te lleva. Entonces, preferí yo mismo construir, indagar, ¿no? Porque lo que este tema te lleva es a investigar profundamente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el tema da para más, porque veo que hay muchos jóvenes que se interesan por el tema, que hay muchos investigadores que han variado su línea de investigación, ¿no? Antes eran muy eurocéntricos y ahora yo los veo, ¿no? Que están en el mundo andino, escriben sobre la interculturalidad y yo me quedo sorprendido, ¿no? Porque ellos fueron los primeros que cuando propuse el tema dijeron, no, todavía no, no hay fuentes, ¿no? Pero en realidad sí había fuentes, lo que había es que investigar y eso ocupa todo el tiempo. Gracias, profesor. Para hacer un paréntesis, el profesor Víctor, bueno, también su papá se llama Víctor Masi Trujillo, es natural de Jauja, pero se traslada a Morococha, vivió varios años ahí, tuvo un vínculo con la clase obrera de aquel sector y yo también me identifico con ese sector, yo he nacido en la ciudad de La Oroya, entonces hemos conocido la obra también de tu papá y sobre todo en torno a lo que es la poesía proletaria, ¿no? Y también qué bueno que, profesor, hayas escrito sobre esa faceta de tu papá. Para ir ya a un tema un poco más ya adentrándonos en esas propuestas o esas investigaciones en la filosofía peruana sobre lo andino, sobre lo incaico, yo quería preguntarte acerca de cuál es tu lectura acerca del manuscrito quechua de Huarochirí, ¿no? Porque también actualmente se está realizando varios estudios sobre este manuscrito, porque digamos es un escrito primigenio, ¿no? Y que representa, digamos, esa cosmovisión de aquella época que en cierta manera fue perdiéndose durante varios siglos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, tu lectura particular que tienes sobre este manuscrito, profesor Víctor? Bueno, interesante pregunta, John. Propaganda aparte, ¿no? Pablo Quintanilla, nuestro amigo de la Católica, está preparando un texto, ¿no? Por el Fondo Editorial de la Católica, viendo sobre el pensamiento, las epistemologías situadas, ¿no? Y justamente uno de los artículos que le he enviado es ¿no? 3 conceptos que se usan en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? Yachay, Hamutai y Checa. Yachay como saber, Hamutai como entendimiento y Checa como verdad, ¿no? ¿Por qué razón trato estos temas del manuscrito? El manuscrito de Huarochirí es un documento colonial, transcrito de quipus, ¿no? Combina dos cosas, la antigüedad y el momento que está ocurriendo en el mundo colonial, ¿no? La antigüedad, los primeros 5 capítulos están transcritos de quipus, ¿no? Y esos quipus cuentan una historia. Entonces, no hay eso de que en el antiguo Perú no se sabía nada. No, en el manuscrito de Huarochirí, los primeros capítulos, sobre todo el diálogo del zorro de arriba y del zorro de abajo, muestran una reflexión profunda del antiguo pensamiento, ¿no? Llamémoslos no cusqueño, regional de acá, de Lima, ¿no? Yo vivo en Chosica, ¿no? Ahorita estoy cerca de uno de los lugares históricos más antiguos, que es Mama, que después se llamó San Pedro de Mama y ahora se llama Distrito de Ricardo Palma, ¿no? Y estoy justamente, ¿no? Lleno de historia porque Chosica también era parte de Mama, ¿no? Entonces, en el manuscrito, yo publiqué ya, perdón por hablar en primera persona, pero con Alberto Ángeles publicamos un libro del año 1995 que se llama Mito y Racionalidad en el manuscrito quechua de Huarochirí. Y ahí todavía estamos imbuidos por 2 categorías, ¿no? El mito y la racionalidad. Entonces, ahora lo he repensado, ¿no? He visto las fuentes, he revisado los manuscritos, he tenido que comprar los diccionarios antiguos del año 51 de San Marcos, ¿no? El lexicón y la gramática de Domingo Santo Tomás, porque sin eso no podía avanzar, ¿no? Entonces me di cuenta que muchas cosas que Argueda y Altair los han transcrito tienen interferencias de colonial hispano.
hay conceptos que son impropios. El autor que transcribe el manuscrito dice blancopi. Eso no existía. ¿No? El color blanco es yura, ¿no? Pero ahí dice blancopi, ¿no? Capitulopi. Entonces se van insertando palabras que no corresponden. Entonces Taylor como Arguedas lo han puesto taxativamente como está. Pero ahí también hablan de personajes, los ñanca, por ejemplo, ¿no? No tiene traducción en Runacim, en Chinchecim. No hay traducción. Ningún vocabulario habla sobre esa palabra. Yo pensé que también era una palabra jakaru, tampoco lo es. Entonces el manuscrito de Guarochirí resume una perspectiva más propia. A pesar que es colonial, que está escrito para dominar religiosamente al autóctono, al originario peruano, ahí en sus páginas empieza a salir un pensamiento que no habíamos visto, ¿no? Eso está en los primeros capítulos. Pero también a continuación narra, ¿no?, sobre la pelea de los dioses, ¿no?, de Pariacaca y Guayayo Carhuincho. Pero antes de ello había otros dioses, Tantañanca, ¿no? Acá en San Pedro de Mama, en Ricardo Palma, Mamañanca, ¿no? Entonces, que es influencia guay. Entonces, hay todo un proceso que hay que analizar de manuscrito, ¿no? Se le ha nominado bajo varios criterios, ¿no? Mito, cosmovisión, ¿no? Yo respeto esos puntos de vista, ¿no? Porque nos tratan de aproximar siempre, ¿no?, a una visión más completa. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es acogerme del pensamiento original, o sea, reflejar cuáles son sus categorías. Se ha dicho que no existían, pero ahí estoy probando que sí. Ese es un texto que se lo entregué a Pablo, ¿no? Y quizás el próximo año el texto salga, ¿no? Mientras tanto, todavía hay que esperar. Pero es lo último que he investigado sobre Guarochirí. Un poco para complementar y no perder esa referencia que hiciste sobre tu papá y también tu interés por el sindicalismo de la clase obrera, profesor Víctor, digamos, ¿no te parece que debemos también vincular el tema del, quizás algunos lo tomarán como algo cultural, ¿no? Estas investigaciones sobre el pensamiento autóctono, pero también relacionarlo con el tema de la economía política, que ya también tenías conocimiento en tus investigaciones sobre el sindicalismo? No, quizás no has visto que hay unos vasos comunicantes para pensar, digamos, nuestro Perú en esa clave. Sí, tengo un libro sobre eso, justamente sobre Morococha y la parte económica, el libro se llama Una experiencia alternativa en la educación peruana. Lo publicó la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y yo he analizado toda esa parte, no solamente sindical, sino económica, la presencia del imperialismo norteamericano a través de la minería, ¿no?, cómo desató todo un problema económico en el Perú, ¿no? Pero eso está dentro de mis antiguos escritos, yo diría escritos ya muy antiguos, que se publicó el año 2007, ¿no? Y en realidad ahí es donde vuelco todo lo que tú has preguntado sobre la parte económica, política, cultural, sobre qué somos, ¿no? Y sobre todo la presencia de un intelectual autodidacta como es José Carlos Mariátegui, cómo orienta, ¿no?, esa clase obrera, ¿no?, cómo plantea esquemas educacionales y económicos, ¿no? Y tengo cartas inéditas de algunos personajes sindicalistas de esa época, ¿no? No he podido publicar de Gamaniel Blanco los apuntes monográficos de Morococha porque es muy caro sacarlo, ¿no? Y a veces, como no es negocio, no lo quieren reproducir, pero yo tengo el facsimilar, porque eso me llegó de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo guardó el facsimilar. Cuando reprimen el movimiento obrero de Morococha el año 30, en noviembre, todo lo que era sospechoso, ¿no?, de ser una propaganda contra el gobierno de Leguía es quemado. Entonces, lo que sobrevivió fueron los apuntes monográficos de Morococha. Entonces, todo eso no lo tengo para publicar, pero no tengo editor, ¿no? Cuando he preguntado a muchos, no es negocio. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pero sí, responde tu inquietud, Joel, Qué bueno, porque profesor. Podemos hablar sobre esa edición facsimilar, no se preocupe. sí, porque desconocen mucho la historia del movimiento obrero peruano. Hay Sí, gente que no, habla sin saber. y además, profesor, mencionar que la ciudad de Morococha desapareció por la inversión china actualmente, Ah, ¿no? sí, Ese sí, yo he tomado es fotos. otro Yo detalle, quizás muy sí, contradictorio a veces. el capitalismo chino es terrible.
Y a Profesor, veces no lo entiendo. te mencionaba eso de esa vinculación con la economía política, porque digamos, Quijano como que logra eso, ¿no? Y, digamos, Así. Quijano también está muy interesado en este proceso, retoma a Mariate en muchos puntos en los años 90, pero ya con todo esa formación que tuvo Quijano de los años 60, 70, y vincula, ¿no? Ese tema, digamos, un tanto cultural, Mm. epistemológico, con el tema de la economía, ¿no? Por eso te hacía la pregunta, y no sé si tienes alguna lectura de Aníbal Quijano, dialogas también con Aníbal Quijano en torno a su concepto de la colonialidad del poder. Bueno, te voy a ser franco, Joel. Esa parte no lo he leído porque me sorprendió que nuestros amigos mexicanos empezaran a tomar de súbito esta importancia a Quijano. Sí he leído a Quijano, por ejemplo, Imperialismo, Clase para lo de Morococha, todo lo que salió de Quijano en esa época lo he devorado, ¿no? Pero yo no sabía que Quijano estaba fuera del país y que fuera del país empezó a publicar sobre la colonialidad del poder, todo eso, ¿no? Entonces recién me estoy aprovisionando, ¿no? De los materiales. Y no es falla mía, sino yo también me quedé sorprendido cuando en una feria de libros apareció un libro de Quijano sobre colonialidad del poder. Dije, ¿de dónde salió esto? Pues si yo no he visto por años libros de Quijano. Y ahí me salgo enterando que Quijano no estaba en el Perú, se había ido a trabajar a otros lugares, ¿no? Pero su producción ha continuado. No, de hecho, que he leído a Quijano, pero el Quijano de la primera etapa. El Quijano de la colonialidad del poder todavía estoy leyendo, ¿no? No, eso es lo curioso, ¿no? Bueno, entonces, un poco situando tu propuesta con algunas propuestas contemporáneas, digamos, con la propuesta del profesor Zenón de Paz, con el tema de la cosmovisión y a propósito también de su libro sobre los manuscritos de Guarochirí. También tenemos al profesor Gustavo Flores Quelopana con el tema de lo mitocrático, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar ahí, profesor, ¿hay un diálogo que tienes con ellos? ¿Hay vasos comunicantes o hay más diferencias? Bueno, lo de Zenón, en realidad lo he leído a profundidad. Disculpa, Y, disculpa, profesor, antes que inicies, sí, porque en una ocasión hemos organizado una mesa con los tres, no sé si sí, recuerda, el sí, 2016, si no me equivoco, en la así, Universidad de San Marcos, ¿no? así. Continúe, profesor, continúe. Efectivamente, hicimos una mesa con Gustavo Zenón, quien les habla, ¿no? Y bueno, ahí Zenón empezó con esto de proponernos la cosmovisión, ¿no? En realidad, todos utilizamos marcos teóricos europeos, ¿no? Y Zenón, yo tampoco estoy exento de ese problema, ¿no? Yo utilizo a Thomas Kuhn, a Karl Popper, ¿no? O en cierta medida a George Gadamer, ¿no? Zenón utiliza a Gadamer en Horizonte de Sentido, pero utiliza a Dilthey, ¿no? En Cosmovisión. La propuesta viene de William Dilthey, entonces también son propuestas europeas. Lo mitocrático también son propuestas europeas y viene el estructuralismo francés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? ¿No? Tratamos de aproximarnos a un mejor entendimiento del lenguaje propio. ¿No? Yo no soy renacimiento hablante, ¿no? ¿No? Eso es que debe quedar bien claro, pero sí soy investigador, investigo el lenguaje, me oriento por la filosofía analítica en este instante, ¿no? No que sea yo filósofo analítico, sino estoy utilizando los aparatos teóricos que a mí me interesan para yo poder analizar, pensar, algo así como hacía Mariátegui, ¿no? No se guiaba pues por dogma, ¿no? Sino tenías que utilizar las ideas para crear tus propias ideas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Zenón he visto, ¿no? Que él habla de filosofar por conceptos, ¿no? Que es una propuesta que viene de Europa, ¿no? La única forma de hacer filosofía es por conceptos, no hay otra, dice, ¿no? Pero Ernest Cassirer tiene algo que es interesante, ¿no? La función simbólica, ¿no? Los símbolos en la reflexión, que también es otro punto de vista, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La crítica que se hace al proyecto mitocrático, ¿no? En fin, hay distintos puntos de vista, pero el punto esencial es esto, ¿no? ¿En qué medida retomamos los conceptos originales? Por ejemplo, en vez de hablar de Sofía, hablamos de Yacha, porque alguien pone, ¿no? Runa Sofía. Runa es un término quechua, ¿no? Digamos quechua, pero Sofía no es quechua, es griego. Pero si yo le pusiera Runa Yacha, ¿tendría un cambio? Sí, conceptualmente hay un cambio profundo.
No es lo mismo que Aristóteles hable de Yachay, que es un sinsentido, ¿no? Pero no es sinsentido cuando nosotros hablamos del pensamiento andino racional. Entonces, hay un poco que la cosa todavía es aceptada, ¿no? Pues si yo dijera, Platón habla del Rojamutai, eso es ilógico, ¿no? Platón plantea el concepto de checa en uno de sus diálogos, en el Teteto, por ejemplo. Eso es ilógico, ¿no? Eso no va a existir, pero lo contrario sí va a existir. Entonces ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué tan originales somos de retomar los pensamientos autóctonos del Perú? ¿No? ¿Qué tan originales somos de recrear esos conceptos dentro del plano filosófico? Porque la otra vez se hablaba de la filosofía latinoamericana. Va a ser latinoamericana en la medida que nos hundamos en nuestras raíces. Pero si no nos hundimos en nuestras raíces y seguimos usando los marcos, aparatos críticos exteriores, ¿qué originalidad podemos tener? ¿Qué le vamos a aportar al mundo como latinoamericanos? De alguna forma nosotros tenemos una representación, porque la otra vez conversamos, ¿no? Y alguien dijo por ahí, no, esto es el Ayala. No, nosotros los peruanos no pensamos en eso. Tenemos un sentido más profundo. ¿Por qué razón? El idioma es el punto de partida. El idioma. Entonces, todos miran, no, pero el quechua es del Cusco. No, el quechua no es del Cusco. Eso que llaman quechua se llama Chinchaicime. Y eso lo dice Raúl Porras Barrenechea, ni siquiera yo lo digo. Y Raúl Porras dice, acá hay un idioma originario que es el Chinchaicime, ¿no? Y eso se ha expandido hasta el Cusco. Entonces yo me he quedado sorprendido y después leo a Torero, leo otras investigaciones y corroboran eso, ¿no? Entonces hay ciertos matices que nosotros estamos todavía discerniendo. Y no, yo no creo tener la verdad absoluta, no, jamás, ¿no? Solamente es que tratamos de aproximarnos mejor a nuestras investigaciones sobre el manuscrito de Guarachuiri, porque hay ciertos interferentes, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Zenón habla de las tres divisiones y pone al medio como una división espacial. Eso viene de los religiosos hispanos. Si uno ve las actas del Tercer Concilio Limense, Tercer Concilio Provincial, ahí dice específicamente que hay que cambiar los conceptos y hay que españolizarlos. Una de esas españolizaciones son la Santísima Trinidad, ¿no? La división en tres. ¿El mundo andino tenía división en tres? No. Tenía dualidad o tenía cuatripartición. En el caso de Guarachuiri tenía cinco, que es el sistema Pisca. Entonces, hay cosas que nos diferencian, ¿no? Pero eso ya va a salir cuando publique la Católica este artículo que he hecho en conjunto con John Morillo y Nelson Pauca, ¿no? Que estamos en ese mundo, ¿no? Investigando, viendo aportes, tratando de ser más originales, o más originarios si se quiere, ¿no? Porque en cierta medida la filosofía debe nutrirse de sus conceptos más originarios. Y en eso nos distingue a los peruanos respecto a los europeos o respecto a otras culturas que son válidas y legítimas, los chinos, los mexicanos, los egipcios, los indios, los hindúes, son válidos, son legítimos. Por eso yo no hablo de filosofía, sino de filosofías en plural, ¿no? Eso es lo más importante. Profesor, eh, hay un punto que mencionaste y que me parece muy interesante, es de que tu propuesta, tus investigaciones no cierra el paso a una influencia de la filosofía occidental, porque Mm, digamos, la vez pasada tuvimos un conversatorio sobre el pensamiento decolonial. Hay un cierto sector que justamente critica eso, ¿no? Y le cierra las puertas a todo posible diálogo con las epistemologías occidentales. Entonces, mm, en tu caso, ¿piensas que no debemos tener esa propuesta de cerrar las puertas al occidental? Hay que seguir dialogando con ellos, no, sí. pero ¿no ves que eso también nos vuelve a nosotros en en una relación de inferioridad? De ser tan solo nosotros como investigadores que aplican conceptos, o cuál es Mm. la actividad que debía tener un teórico frente a esta propuesta de, epistemológica occidental. Bueno, en primer lugar, no se puede rechazar nada. Partamos por ahí. Es un gran error rechazar. He visto así esas posturas en otros pensadores que rechazan y dicen, no, lo europeo no. Eso es un absurdo. Una cosa es rescatar lo que es propio, sin influencia, y lo que está en diálogo. Lo que es propio hay que ponerlo como propio, o sea, ponerle su lugar como propio, no rechazar lo antiguo. Porque en el Perú, eh, en el siglo XVII, está Juan de Valera,
Por ejemplo, José Carlos Bayón ha hecho un buen texto de 2 tomos sobre la historia colonial y da a entender que en 1610, 1608 ya está Juan de Valera hablándonos sobre la influencia de Duns Scoto, ¿no? Y a partir del siglo XVII hay pensadores, inclusive Lunarejo, ¿no? Que siendo originario, ¿no? Está hablando como si fuera europeo, ¿no? O los hermanos Peñafiel, en fin. Es decir, esa filosofía escolástica está en diálogo, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, las publicaciones europeas, el Tesauros Índicos, por ejemplo, se va dando cuenta que hay un diálogo ya no del español, sino del propio nativo con su propia condición, ¿no? Con sus propios elementos conciudadanos. Entonces, el error que cae muchos es rechazar. No se debe rechazar, hay que asimilar. Lo segundo, ¿no? ¿En qué medida, no, nosotros podríamos plantear esquemas de diálogo? Tiene que ser de igual a igual. No puede ser del sujeto subalterno, como los españoles sí lo hicieron, porque ese es un poder colonial. Y dentro del poder colonial está el poder mental o el poder reflexivo. Los españoles impusieron, dijeron, la sabiduría, estos son ignorantes en todo. Eso no es cierto. Y eso yo lo aclaré en el libro Incos y Filósofos, ¿no? Que hay una sabiduría superior a los españoles. Eso no le gusta a los españoles, a algunos, no a todos. Pero es la verdad. El diálogo tiene que ser de igual a igual. No puede ser como subalterno. Y necesita rescatar la sabiduría ancestral que tenemos y hemos tenido, ¿no? Porque esa sabiduría ancestral no ha muerto. Inclusive ahora que hay COVID, todo el mundo busca hierbas, no pregunta, ¿no? Cómo curarse, cómo sanarse, en fin. O sea, ese horizonte Hampi que le llamamos existe. Y ese es el horizonte que muchos niegan, ¿no? Es decir, creen que la sabiduría solamente viene, ¿no? de Europa o ha traído de Europa. Entonces, aquí lo que hay que poner el diálogo es de igual a igual, ¿no? Sin menospreciar, sin menoscabar, pero tampoco en una condición de dominado colonial, que es lo que yo siempre trato de decir, ¿no? Hay que pensar desde nuestras propias raíces, no pensar, ¿no? Como pensar el otro sobre los otros. Ahí está el error de muchos. Profesor, me di cuenta de que un poco que estás ahora tratando esta noción de pensamiento autóctono, ¿no? Y en tu anterior libro, aunque quizás está ahí también, pero estaba titulado como Filosofía Inca. Mm. Eh, Quería hacerte una pregunta porque hay veces tratan algunas investigaciones de tratar de sintetizar esta heterogeneidad cultural peruana que tenemos en algunos conceptos, como el concepto de lo andino, por ejemplo, para entender que eso es la identidad de nuestro país, que es muy conflictiva, que es muy heterogénea, muy complicada, ¿no? Antonio Cornejo Polar, a partir de sus estudios de la literatura, de crítica literaria, entendía Mm. que más bien nuestra identidad es muy conflictiva y heterogénea, ¿no? Eh, Heterogéneo. Mm. entonces, desde tu perspectiva, cuando planteas esto del pensamiento autóctono, ¿a qué te estás refiriendo? Porque y si vamos a lo que es lo inca, también sabemos que los incas pues gobernaron a ciertas culturas, ¿no? Se volvieron en cierta manera un imperio también y que hubo una diversidad de culturas. Entonces, ¿a qué te refieres cuando estás hablando de pensamiento autóctono? Me refiero a 2 condiciones básicas, ¿no? Primero, hay que separar. Todos hablan del pensamiento andino como si recién se hubiera originado. Graso error. Muchas ideas de lo que ellos llaman pensamiento andino vienen del pasado. Entonces, hay que ir al rescate del pasado. No confundir el presente con el pasado. Y eso es lo que muchos confunden, ¿no? Parten de una postura antropológica, es decir, bueno, lo que está ocurriendo es de ahora. No, no está ocurriendo de ahora, sino tiene una raíz, tiene un fondo. Entonces, cuando yo hablo de pensamiento inca, trato de situar, ¿no? Es decir, decirles a los demás, ¿desde dónde viene este pensamiento, por lo menos ya elaborado, ¿no? O este pensamiento ya hecho, ¿no? Con fines de Estado, los incas. Ahora, ¿los incas dominaron? Claro. A otras naciones, sí. Acá en Guarochirí los incas dominaron, ¿no? Hicieron alianza con los de Pachacama y entonces a los de Guarochirí los arrimaron a un costado, ¿no? Por eso que los guarochiranos, en una parte se fue a los españoles, en cierta parte otros resistieron a los españoles. Entonces la historia hay que contarla como debe ser, hundirnos en las raíces, no confundir el presente con el pasado. Ahora, si es el pasado, podríamos llamarle pensamiento autóctono, porque cuando uno investiga Guarochirí, eso ya no es cusqueño ya. Por ahí partamos. Eso ya no es cusqueño.
Entonces yo lo que he tratado de hacer es más bien plantear el esquema del pensamiento de Estado a través de los incas que se expandió en todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Y el Tahuantinsuyo tiene también su presencia a nivel de todo el continente, ¿no? Hasta Argentina, ¿no? Entonces, eso es importante porque si tú no separas el pasado con el presente, no vas a entender nada. Hay conceptos que se utilizan que vienen del pasado. Se han modificado, sí, pero vienen del pasado. Ahora, ¿cuál es el término exacto, etcétera? Bueno, algunos hablan de mundo andino, pensamiento andino. Yo preferiría tomar la corriente Mariátegui, ¿no? Es decir, hablar de temas de autoctonía. Porque Mariátegui, cuando funda su revista Mauta, él dice, ¿no? Y que este es un homenaje a la autoctonía como postura. Entonces uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Qué cosa significa ser autóctono? Entonces yo siempre hablo de pensamiento autóctono en el sentido general, moderno. No, no hablo de pensamiento andino porque Andes viene de Anti. Y en el pasado Anti no se refería a la cordillera, se refería a la zona amazónica, a la región amazónica actual. Entonces hablar de Andes es impropio. Es como lo que dicen Huayco, ¿no? Una cosa es Huayco, que es la quebrada, y otra cosa es Llovia, cuando viene el aluvión, cuando viene el agua. O sea, la quebrada no se mueve, la quebrada está ahí. Lo que se mueve es la lluvia. Entonces mucha gente dice, bueno, viene Huayco. No, no viene Huayco, lo que viene es Llovia, que es el aluvión. Entonces, igual con el mundo andino, ¿no? En el mundo dice, mundo andino. No entienden que la palabra Andes viene una alusión antigua a la selva, a la región amazónica, a los Antis. Y los Antis no son la cordillera. Además, los Antis no podían vivir en la cordillera. Por eso que cuando hablan de mundo andino, bueno, hay que hacer una precisión conceptual muy precisa. Eso yo lo planteo en mi libro Incas y Filósofos, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo de imperio. ¿Por qué? Ese es un concepto francés, de monarquía francesa. ¿Los incas eran reyes? No, no eran reyes. Los colonias españoles le ponen reyes, pero no eran reyes. Y los incas gobernaban en alianza o confederación. Se cuenta mucho que cuando iban a la guerra, por ejemplo a Quito, tenían que llamar a los del sur, ¿no? A todos los collas. Y antes de iniciar una guerra, el Inca o el representante él tenía que rendirle pleitesía al Huaca de los collas, porque si no lo hacía, no entraban en guerra. Entonces, ¿cuál imperio? No? Ahí no hay imperio, hay una confederación de naciones. Los chachapoyas, los collas, los chinchas, los guaras. O sea, el Perú antiguo del Tahuantinsuyo no era un solo reino, un solo imperio, ¿no? Ese es un concepto traído categorialmente de Europa, ¿no? No hay. ¿No? Tampoco hay reyes, ¿no? Tampoco hay señoríos, en fin, hay que hacer una limpieza conceptual. Inclusive hay muchos autores que hablan de caciques. Yo ya les he aclarado que cacique viene de las Antillas, viene del Caribe. Y cacique no significa acá curaca. Curaca es el hermano mayor, o sea, el más antiguo, el que viene primero. No es solamente jerarquía, es antigüedad. Es el que tiene más experiencia y puede dirigir. Eso es curaca. Pero acá muchos le ponen cacique, ¿no? Entonces yo he visto libros donde dice cacique, de historiadores renombrados, ¿ah? Cacique. La única que se cuidó de ver este tema fue María Rostorowski. María Rostorowski sí empezó a limpiar todo el mapa conceptual histórico. En filosofía no ocurre eso, ¿no? Les es indistinto. Hablan de la filosofía autóctona, pero no distinguen cacique, imperio, en fin. Eso yo ya lo he planteado en mi libro Incas y Filósofos. De acuerdo, profesor. Y qué bueno que has hecho una referencia a José Carlos Mariátegui, porque José Carlos Mariátegui también distinguía dos conceptos entre lo que es la tradición y tradicionalismo, ¿no? El tradicionalismo venía con esa idea que nuestra identidad peruana era la identidad pues colonial española, ¿no? Más bien él criticaba todo eso y más bien decía que nosotros tenemos una tradición, pero esta tradición un poco ligándolo a Antonio Cornejo Polar es una tradición heterogénea conflictiva. Es Así casi es, como que nuestra nación siempre está en un proceso de constituirse, ¿no? así, Por, porque, así. porque en cierta manera somos una heterogeneidad, ¿no? Y qué bueno que hayas hecho referencia a Mariátegui, profesor. Bueno, esta entrevista es a propósito del curso que va a dictar el profesor Víctor Masi. El curso es Fuentes para el estudio del pensamiento reflexivo autóctono, que se dictará el martes 4 de mayo. Van a ser 5 sesiones, ¿no? De 2 horas cada sesión y se va a entregar certificados por la Sociedad Peruana de Filosofía. Ya para acabar, profesor Masi, a ver si nos puedes sintetizar
¿En qué va a consistir este curso y cuál va a ser las temáticas? Bueno, yo, la motivación, ¿por qué dictar este curso, no? Siempre tengo discusiones con otros amigos filósofos que cuestionan, ¿no?, las fuentes para sustentar este pensamiento autóctono. Cuando se les habla de Garcilaso, no, Garcilaso no fue filósofo, ¿no? Guamán Poma, no, Guamán Poma no fue filósofo. Quieren un certificado de estudios que diga que son filósofos. Incorrecto, ¿no? Ni siquiera algunos filósofos coloniales han tenido grados académicos, pero filosofar. Entonces, ¿por qué la motivación de presentar esto? Para aclararle a muchos que nosotros sí podemos hundirnos en las fuentes originarias, a pesar que están escritas por distintos autores coloniales un siglo después, 2 siglos después, o 30, 10 años después, permite distinguir que esas fuentes nos pueden ayudar a pensar sobre nosotros mismos. Como dice Cornejo Colar, ¿no?, el Perú es una totalidad contradictoria, es una nación en formación. Seguimos en formación, no entendemos porque creemos que Lima es el centro del Perú. Y cuando nos damos cuenta que Lima no es el centro del Perú, empezamos a decir, bueno, ¿no? Y ahí aparecen expresiones de racismo, aparecen expresiones de rechazo a lo que somos. O sea, como dice Ricardo Virgües, no somos endofóbicos, odiamos lo propio. Entonces, las fuentes para el curso es, primero vamos a tratar sobre los quipus, pero no se trata solamente de describirlos, ¿no?, porque hay buenos libros, hay buenos autores que describen a los quipus, ¿no? Desde 1920, de Leland Locke, hay buenos estudios, ¿no? Pero no se trata de describir, sino se trata de buscar las huellas de los quipus en crónicas y en oraciones en runacino. Entonces, el quipu es muy importante. ¿Sí? La tesis que hemos planteado es que existen quipus narrativos. No es tesis de nosotros, por si acaso, ¿no? Pero sí hay que ver esto de los quipus narrativos. ¿Se pueden leer? No sabemos, porque los quipus están desperdigados, ¿no? El segundo tema es tocapo, la parte simbólica, ¿no?, de la comunicación antigua. No solo inca, viene de Paracas, viene de otras culturas, ¿no? Entonces ahí hay un esquema simbólico de comunicación, ¿no? Entonces, esos mantos Paracas comunican algo. Esos textiles encontrados en algunas partes de la sierra son calendarios astronómicos. ¿Quiénes lo dicen? Extranjeros que han venido al Perú, amantes del Perú, gente que no tiene prejuicios como el Perú y descubre esas cosas, ¿no? Entonces el tocapu va a ser una de las partes más importantes. La segunda parte, perdón, la tercera parte tiene que ver con las fuentes coloniales. Es decir, la fuente colonial, el estudio de crónicas, pero no todas las crónicas, sino las crónicas que se especializan en mostrarnos el pensamiento nuestro. Ahí está de 1575, Cristóbal de Molina, Ritos y Fábulas de los Incas, está Guamán Poma, está Garcilaso, está el mismo manuscrito de Borochirí, está Santa Cruz Pachacuti. Entonces, hay material para estudiar. Entonces, las crónicas nos van a brindar, inclusive Juan Polo de Ondegardo, nos van a brindar un panorama sobre los temas que hay acerca del pensamiento nuestro, ¿no? La cuarta es la interpretación de texto, o sea, el análisis de las fuentes coloniales. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque todos creen que lo que los religiosos españoles han traducido es la verdad. Cuando uno hace una retraducción con personas que ya son lingüistas, se da cuenta que no hay ese tipo de equivalencia entre lo que dice la palabra y lo que expresa el pensamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver con Huiracocha, sobre todo, ¿no?, la parte de cómo se han traducido textos coloniales del mundo andino. Y la última son los pensadores autóctonos. Ahí vamos a estudiar a los pensadores originales. ¿Hay uno solo? No, hay bastantes. Pero ¿por qué hemos restringido a Garcilaso y a Guamán Poma? Porque son los únicos que conocemos. ¿Hay otros? Sí, claro que hay otros. ¿Referidos en fuentes coloniales? Claro. En juicio de probanza de servicio, ¿no? En todo eso hay, ¿no?, fuentes que vamos a analizar. Esa es la última parte que vamos a trabajar, ¿no? Y para los asistentes les voy a brindar todas las diapositivas que tenga, ¿no? Voy a grabar todos esos temas para después publicar, ¿no? Así que los invitamos porque la Sociedad Peruana de Filosofía está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Este evento hay que pagarlo y la sociedad, sus propios miembros, tienen que sufragar todo eso. Entonces estos cursos son para ayudarnos a que la filosofía siga en curso en el Perú, ¿no? Porque muchos dicen, la sociedad peruana, sí, que esto, que el otro, que no está reconocida, que esto. ¿Y a qué hora hacemos filosofía? ¿A qué hora empezamos a debatir, a dialogar con otros filósofos? ¿A qué hora la sociedad peruana
empieza a gastar, porque esto es un gasto, ¿no? Y los cursos están programados justamente para suplir gastos de la Sociedad Peruana de Filosofía. Yo recuerdo mucho a la doctora María Elisa Rivara, ¿no? De su propio bolsillo ella ponía, vamos a hacerlo un libro, decía, a ver, colaboren. Ya caballero, nomás, ya doctora, no. Pero no era por amistad, sino por el esfuerzo que ella, pues, como presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía. Y recuerden esto, ¿no? En el Perú la filosofía no es tomada en consideración por mucho, no cuesta mucho hacer filosofía en el Perú, ¿no? A veces, como hacía María Elisa Rivara, ¿no? Sacaba de su bolsillo y ponía para los libros, ¿no? Pobrecita, ¿no? Porque ella se sentía con el deber, el derecho y la herencia de impulsar filosofía para todos. Nosotros tratamos de seguir ese camino, ¿no? Porque la sociedad peruana al hacer estos cursos no solo está invirtiendo, sino también está llamando a que colaboren y participen en esto que llamamos filosofía, que en el Perú ha tenido una tradición muy buena. Recuerden que el Perú tiene una tradición muy buena. La Sociedad Peruana de Filosofía del año 40 hasta hoy día ha tenido una tradición e influencia muy buena. Libros, autores. No solamente es don Augusto Salazar Bondi, ¿no? También tiene otros autores muy importantes. Pero bueno, pues esto es el mundo de las preferencias, es interesante, ¿no? Pero están invitados al curso y espero que puedan participar y todo lo que se brindarles, ¿no? Porque este es un tema que nunca acaba, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Hay que seguir investigando, no quedarse solamente en una cosa, sino seguir avanzando. Como dice ese dicho, hay filósofos peruanos para muchos gustos y sabores. Bueno, para todo el público, no solo peruano, sino latinoamericano, tenemos bastantes seguidores en diversos países latinoamericanos. Entonces, quedan invitados al curso dictado por el doctor Víctor Masi. El curso es sobre las fuentes para el estudio del pensamiento reflexivo autóctono, que se inicia este 4 de mayo. Los interesados pueden escribir al inbox del fanpage de la Sociedad Peruana de Filosofía. Y y agradecer a todas las personas que se han conectado a esta entrevista y también agradecerte, profesor Masi, por tu tiempo. Muchas gracias. Ya, bueno, gracias a todos ustedes. Tengan buenas noches, ¿no? Un saludo para todos ustedes.